Su mano a su corazón. Vamos a bendecir a nuestro Dios en este día. Señor, te queremos bendecir y agradecer por un día más de vida. Gracias por concedernos la vida, oh Dios. Hoy el mundo celebra una fiesta. Para nosotros, oh Dios, tiene que ver con lo que es honrarnos los unos a los otros, oh Dios. Y no es cuestión de un día, oh Dios, es parte de nuestra vida, oh Dios, cotidiana, el honrarnos, oh Dios. Señor, y te doy gracias porque tú has permitido, Dios, que en este día podamos abrir nuestros ojos, ver la luz de un nuevo día. Nos has dado gracia, misericordia, nos has levantado, Padre, gracias por eso. Gracias, Señor, porque nos has traído también a tu casa, y en tu casa, Señor, tú nos recreas, nos alimentas, nos bendices, nos ministras. Gracias porque en tu presencia recibimos, oh Dios, gozo. Viene paz al corazón, Señor. Señor, y cuando todo eso haces, Señor, empezamos a ver la vida de una manera diferente, Señor, porque tú eres quien nos conforta nuestras almas. Gracias por eso, Dios. Ahora, oh Dios, después de haberte bendecido, reconocido, Dios, queremos pedirte que tú ministres a nuestros corazones, que por medio de tu palabra nos hables. Dame gracia, oh Dios, es mi petición. Que tu Espíritu Santo tome el control, pero también me guíe de acuerdo a lo que tú has preparado para tu casa en este día. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. ¿Te pasaron el cojín? Me tiran un cojín. Esto lo editamos, pero por amor a Johncito ahí. Es que es dura la caja y ahí lo voy a mantener todo el culto. Entonces, bien. Por algo que vamos a hacer en un ratito, amén. El Señor habló algo muy lindo a mi corazón y de verdad que me tiene muy conmovido. Ustedes saben que tienen un pastor llorón y me conmueve la manera en la que Dios nos manifiesta su gracia, su bondad y su amor. Vaya conmigo al libro de Josué capítulo 3. Vamos a empezar leyendo y leyendo vamos a introducir hacia donde el Señor nos va a guiar. Damos gracias al Señor por permitirnos compartir en este día juntos en su casa. Es una bendición poder verles, poder saber y entender que estamos aquí porque Dios nos trae para cumplir un propósito. Amén. 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 De nuestra parte solamente traemos el corazón, la disposición, la fe. Queremos, diga conmigo, queremos hoy oír con fe. Eso es lo que marcó la diferencia. Amén. Oír con fe. Amén. Y por eso vaya conmigo al libro de Josué capítulo 3. Y vamos a leer juntos y a ver ciertas cositas que sé que el Señor va a usar para ministrarnos, levantarnos en este día. Josué capítulo 3. Dígame amén cuando lo tenga. Josué se levantó de mañana. Y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim, que era un lugar del desierto antes de llegar al Jordán. Dice, y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Lo que había pasado, amados, la noche anterior o el día anterior, tenía que ver con 3 días donde los 2 espías que fueron a reconocer parte de la tierra, en este caso Jericó, dice que ellos entraron a aquella ciudad y desde que entraron, vieron en la boca y en la actitud, amados, del pueblo de Jericó, el testimonio fiel de que Dios estaba respaldando y cumpliendo su palabra. Dice que cuando ellos entran, Rahab, aquella mujer prostituta que vivía en su casa en medio de los muros, les habla y les cuenta, wow, mira, hace mucho que nosotros sabemos de ustedes. Hace mucho que las grandes obras que Dios ha hecho, no solamente recientemente, sino hace mucho tiempo, han impactado tanto nuestro corazón que al punto de hoy nuestro corazón está como tembloroso, temeroso. Ahí viene Dios con su pueblo. Dios había prometido que el temor de su presencia vendría sobre las naciones de la tierra. Y fue la manera de Dios preparar, diga conmigo, preparar el camino de su pueblo. Qué lindo eso, ¿verdad? Mira al que está a su lado y dígale, Dios ha preparado
nuestro camino, diga conmigo, nuestro camino, al dejarnos ver el testimonio de su fidelidad y su gracia. Amén. ¿Está aquí conmigo? Muy bien. Y dice la escritura que cuando vienen estos dos espías que Rahab allí ocultó y preservó, ustedes saben que el rey se entera de que estos dos hombres estaban en su nación y de alguna manera intentó buscarlos. Dice la escritura que Rahab los despista y les dice, ellos salieron por allá. Pero ella los había ocultado y les había indicado el camino por donde debían regresarse. Regresan a Josué y le dicen, wow, mira, estamos impactados, es el momento. Josué no envía los espías como la primera vez en que Moisés envía a los espías para corroborar si lo que Dios había dicho era cierto, o para de alguna manera centrarse en la imposibilidad, en las circunstancias o en ellos mismos. Josué envía a estos espías para conocer cuándo era el momento de comenzar ese propósito de avanzar a la tierra prometida. Cuando él sabe que el pueblo de Jericó estaba temeroso, él dijo, es el momento. Diga conmigo, Josué quería saber el momento de Dios, no si Dios tenía razón en cuanto a la tierra que les iba a dar. Amén. Recuerden ustedes que los 10 espías regresan y dicen, bueno, definitivamente es preciosa, es increíble, pero esto está muy difícil. No podremos. Somos débiles, pequeños y ellos son gigantes. Tienen ciudades amuralladas, grandes ejércitos. Noten, amados, que aquí hay una diferencia. Diga conmigo, hay quienes se paralizan ante una circunstancia y ante su condición débil. Amén. Pero diga conmigo, hay otros que esperan conocer y entender cuándo es el momento de Dios para ellos avanzar. Es la diferencia entre los dos momentos. Dice la escritura que aquella noche él dice, wow, es el momento. Mañana hay que comenzar. Y me parece muy lindo la forma diligente en la que Josué emprende ese nuevo día o ese nuevo tiempo. Dice el 3:1, Josué se levantó de mañana. ¿Ustedes se acuerdan cuando habla de Abraham, de que Dios le dice, ven y entrégame a tu hijo? ¿Qué hace Abraham? Él no quería perder tiempo. Así que mire con ojos de sinceridad, de amor y misericordia al que tiene al lado. Y dígale, cuando se trata del tiempo de Dios y de caminar en su voluntad, hay que empezar. Hay que ser diligentes. Amén. 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 Qué lindo eso. Y dice, y después de 3 días, ellos dice que partieron de una parte del desierto, Sitim se llama, dice, vinieron al Jordán y reposaron allí antes de pasar el Jordán. El propósito en aquel momento era cruzar el Jordán. Pero dice la escritura que allí estuvieron un rato, un momento, porque Dios les da unas instrucciones específicas. Amén. Y mira el verso 3, dice, desde 2. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y subraya esta primera parte del verso 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella ya una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Quiero detenerme un poco porque si usted recuerda un poco la historia del pueblo de Israel, hasta ese momento ellos habían sido guiados por una nube durante el día. ¿Recuerda eso usted? Dice que incluso en la noche la columna de fuego también estaba allí. Cada vez que esa nube se movía, amados, ellos entendían que tenían que moverse. Cada vez que esa nube se detenía, ellos ¿qué entendían? Que tenían que acampar, que esperar. De esa manera Dios los guió y ellos aprendieron a moverse o a permanecer quietos de acuerdo, diga conmigo, al movimiento de la presencia de Dios.
Dios se movía y ellos ¿qué? Amados, moverse fuera de la cobertura de la presencia de Dios, diga conmigo, los exponía. Amén. ¿Por qué? Porque en el día, amados, esa nube les proveía de alguna manera como protección, era como un paraguas para que el inclemente sol no los desgastara. Dios sabía que el desierto no era nada fácil. Dios sabía por qué lugar los estaba guiando. Pero diga conmigo, su presencia fue la cobertura que les facilitó, les ayudó a caminar por el lugar donde estaban. Amén. Si a alguien se le ocurría salir de esa cobertura, se exponía. Aún en la noche. No sé si usted ha ido a un desierto y usted lo ha pasado allí en la noche o... Bueno, yo he estado de día en un desierto, en el desierto de la Tatacoa, el de Neiva. ¿El del Huila o el de Neiva? El de Neiva. Bueno, el de allá. De Huila, mano. Y el sol es terrible, amado. Pero en la noche, el frío es tenaz. Quiere decir que si alguien, quizás porque no estuviera de acuerdo donde Dios se estancó, o hacia donde Dios nos llevaba, pues amado hermano, salir de su presencia y su cobertura los iba a exponer. Noten algo, diga conmigo, su presencia les proveyó cobertura, pero diga conmigo, pero a la vez estableció un límite de dónde se podían mover. Amado, aquí no servía que alguien dijera, bueno, a mí me parece que deberíamos volver al oasis donde estuvimos hace 2 días, 3 días. Pues vayámonos allá. No, pero esperen un momento, que vayámonos allá. Amado, diga conmigo, cada paso fuera del movimiento de Dios los exponía. ¿Usted me está entendiendo? Muy bien. Dios quiso hacer esto para poner un testimonio en el corazón de su pueblo. Porque ahora en el nuevo tiempo, Dios había dispuesto que en el arca estuviese representada su presencia. Diga conmigo, y la presencia de Dios en el caminar del pueblo iba a ser indispensable. Diga conmigo, mi relación con Dios, su presencia en mi vida, mi devoción hacia Él, que yo esté en Él todo el tiempo, será algo indispensable para mi caminar. ¿Por qué? Diga conmigo, porque hacia donde Dios va, yo voy. Amado, lo importante no era hacia dónde voy, sino hacia dónde qué. Wow. Hacia dónde Dios va en nuestras familias, en nuestros hogares. Hacia dónde Dios va en nuestras relaciones matrimoniales, amados. Hacia dónde Dios va. Porque hacia dónde Dios va, diga conmigo, nosotros debemos ir. Mira el que está a su lado y dígale, nosotros no conocemos el camino. Diga, el único que lo conoce es Dios. Solo Dios sabe cómo formar nuestros hijos. Solo Dios sabe cómo restaurar o darle seguridad a un hogar. Solo Dios sabe. Siguiéndolo a Él, diga conmigo, siguiéndolo a Él, encontraremos el camino. Amado, lo importante no es encontrar un camino. Lo importante no es saber hacia dónde ir. Lo importante es seguir la presencia de Dios. Eso es lo importante. Por eso el verso 3 revela una verdad muy linda. Dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, dice, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Israel aprendió a moverse en el desierto y no conocía otro camino. El nuevo camino que Dios había deparado para ellos, ellos no lo conocían. Dios no permite, qué increíble esto, amados. Dios no permite que los 2 espías llegaran a decir, mire, la mejor ruta para poder ir por allá es esta. Mejor entremos por este ladito. Noten, amados,
que la manera en la que ellos entran a la tierra prometida determina cómo iba a ser el resto de su caminar. ¿Cómo entraron? Entran a vivir una experiencia espiritual que cualquiera diría, bueno, Dios, pero nos traes a una nueva tierra a vivir eso. ¿Usted se acuerda de lo que representó Gilgal? ¿Qué pasó allí? Dios hizo una obra en el corazón de su pueblo. Cuando ellos llegaron a Jericó, mire la forma en la que entraron. No vemos a un Josué sacando un mapa o haciendo una estrategia de cómo ellos, en una estrategia militar, iban a sitiar o incluso a entrar a Jericó. ¿Cómo Dios los guió? Diga conmigo, siempre su consejo, su manera, su movimiento determinó el paso a paso de ese pueblo. Y yo con esto quiero decirle cuán importante es la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Es determinante, amado. El día que un hijo de Dios camine confundido es por causa de que ha dejado la presencia de Dios en medio de su vida. Estamos peleando y luchando este tiempo por levantar y edificar nuestra devoción por Dios. En la mañana, en la noche, dándole un lugar en nuestras vidas. Porque, amados, mantenernos en una relación con Dios, de alguna manera eso será algo tan indispensable y determinante, porque siguiéndolo a Él encontraremos la dirección para nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, siguiendo a Dios encontrarían el camino por donde deberían ir. Y mire lo que dice el verso 4. A fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia que como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Hay algo curioso en esto, y es que en la manera en la que el pueblo de Israel iba a ir caminando, lo primero que iba a ir delante de ellos eran los sacerdotes, ¿cierto? Portando el arca. La distancia que había que tener entre el arca y el pueblo, que yo creo que usted y yo no dimensionamos la cantidad de gente que había allí en ese momento. Eran miles y miles, millones de personas. Yo no sé si usted alguna vez ha protestado en una calle. La mayoría de los que estamos aquí al menos hemos salido en una marcha. Así usted no entienda por qué está ahí, pero usted se quemó ese día y salió a marchar. Amado, imagínese lo difícil que era no perder de vista detrás de millones de personas y tener allá hacia lo lejos claro dónde iba Dios. Mira el que está a su lado. Dígale, el que se distrajera por estar mirando algo distinto, perdía la dirección. Esto, amados, implicó que el pueblo, diga conmigo, mantuviera su mirada en Dios mismo. Cuando nosotros empezamos a ver las circunstancias, cuando nos empezamos a ver a nosotros mismos y perdemos la noción de dónde va Dios, dónde está Dios, quién es Dios en nuestra vida, amados, corremos el riesgo de extraviarnos. Por eso la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. No podemos perder nuestra mirada en Él, en nada, amados. En cada área, en cada asunto, en cada decisión, en medio de cualquier circunstancia, nuestra mirada debe estar puesta en nuestro Dios, porque eso determinará saber por dónde tenemos que ir. Amén. ¿Está aquí conmigo? Pero también había algo, amados, y es que, diga conmigo, la marcha de los sacerdotes determinó el ritmo del paso del resto del pueblo.
Imagínense donde hubiese un afanado. Imagínense donde hubiese alguien ahí que dijera, oiga, pero yo quisiera ir un poquito más adelante. Amados, diga conmigo, ellos no podían ni ir más rápido ni más lento de lo que Dios había establecido. Y estoy poniendo principios que nos va a ayudar a entender algo muy lindo que ocurrió en el momento en el que ellos cruzaron. Amén. Vamos a ir hacia allá, pero quiero ir poniéndole estas ideas. Pero la intención también de este texto, al decirnos que debía haber un espacio, tenía que ver con entender que aunque eso era un mueble físico, aunque cubierto de oro, allí estaba representado Dios en su santidad. Yo no sé, yo me metí a Google y a mirar algunas fotos de dibujos que pudieron haber representado ese momento. Parece ser que el arca fue cubierta porque era la forma en la que se transportaba cuando ellos se movían. Pero Dios quiso darle una connotación a ese elemento. Ustedes saben, dice que todos los santos se recubría. No sé si ustedes han leído Levítico, de la manera en la que Dios le ordenó a los coretitas de desmontar todo el tabernáculo, de cubrir los utensilios, porque era algo santo, era algo muy importante. Y de alguna manera esa distancia, diga conmigo, trajo una conciencia de la santidad de Dios al pueblo. No podían acercarse sino hasta un límite. Solo los sacerdotes podían cargarla. Para que el pueblo en su corazón recibiera un testimonio. Ahí va nuestro Dios, que nuestro Dios es santo. Entonces mire esto, diga conmigo, al seguir al Señor, aún en la distancia, en esa distancia, ese pueblo recibió una conciencia del que está delante de ellos es un Dios santo, y su caminar, ¿cómo debía ser? ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Imagínense donde un sacerdote de esos no se hubiera consagrado al Señor. En el momento en que las varillas del arca posan sobre sus hombros, ¿qué pasa? Y el caminar del pueblo, ¿qué le hubiera pasado? Se hubiera interrumpido, se hubiera estancado, hasta que consigan otro que hubiese querido caminar en santidad. Amén. Yo les pido, prendan el ventilador, que yo estoy aquí. Mire, mi camisa está empapada. Por amor a mí, por favor. De verdad, estoy ahogado incluso. ¿Qué implicación, amados, tenía esto? Mire el verso 5. Dígame a mí cuando lo tenga. Y Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo? Léalo conmigo para que esté activo. ¿Qué le dijo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros. Dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. La palabra santificar es muy linda e importante. Amén. Quiero que esté aquí concentrado, no se duerma. La palabra santificar viene de un original que no solamente implica limpiarse o purificarse. La palabra santificarse tiene que ver, amados, con lo que significa algo que ha sido consagrado para Dios. Amén. Amén. Miren esto. La palabra santificar no solamente implicó que un pueblo se limpiara, viera su corazón, revisara sus vidas y se pusieran en armonía a cuentas con Dios. Eso es parte del significado. Pero lo que quiere decir la palabra santificar es que o tiene que ver con esos objetos o esos lugares que por causa de la presencia de Dios morando allí han sido dedicados para Dios. Es como si Dios les dijera lo siguiente: ustedes son algo santo, porque yo los he escogido para poner sobre ustedes mi presencia. Y por cuanto son santos, tienen que consagrarse para mí. Amén. ¿Está aquí conmigo? Si usted y yo entendiéramos lo que el apóstol Pablo quiso decir a la iglesia cuando dijo: vosotros sois el templo del Espíritu Santo.
Mira al que está a su lado y dígale, nosotros somos templo de Dios. Cuando el Señor entra al templo y lo ve en ese desorden, Él en su espíritu enardeció. Cualquiera podría decir, está loco al volcar las mesas y coger a látigo a la gente. Pero al final, cuando Él reprocha la condición de la iglesia en ese entonces, ¿qué dice? Ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Amén. En el original lo que quiere decir el verso 5 es que por causa de lo que significa ese objeto consagrado, debido a que Dios está allí, que lo usa para su uso personal, amados, eso solamente tiene que tratarse con un especial cuidado porque es propiedad de Dios. Amén. Cuando entendemos que pertenecemos a Dios, el trato que le debemos dar a nuestra vida o la administración de nuestra vida tiene que tener otra connotación, amados. Amén. Usted y yo somos de Dios. Cuando Dios le dice al pueblo, santifíquense, diga conmigo, quería traer una conciencia a este pueblo. ¿Sabe por qué? Porque era el mismo Dios el que estaba en medio de ellos. Si ellos lo entendían, mire lo que dice allí. Mañana Dios va a hacer cosas en medio de sus vidas. Va a estar en medio de su caminar. ¿Cómo Dios? Lo que quiere decir es, ¿cómo Dios podrá caminar con un pueblo que no entienda la santidad de Dios? Que no entienda lo que Él representa. Que no entienda que Él ha querido morar con su pueblo. Y que ellos no le den esa connotación a sus vidas. Es un privilegio que el Espíritu Santo esté en nosotros. Amén. Diga conmigo, y donde está Dios, diga conmigo, eso se santifica. Porque es uso exclusivo de Dios. Mira al que está a su lado y dígale, que tu boca y las palabras que salen de tu boca sean de uso exclusivo. Dígale que tus ojos, que tus oídos, que lo que hacen tus manos, que lo que hace tu cuerpo, que lo que piensa tu mente, Johncito, sea de uso exclusivo de Dios. ¿Por qué? Porque somos de Él. Amén. La manera en la que Dios ahora caminaría con su pueblo les demandaría una conciencia de cómo estaba su corazón y cómo debían caminar. Ahí estuvo la diferencia. 40 años, amados, Dios vio un pueblo rebelde, necio, que vivía en su pecado. Y Dios dijo, tendré paciencia y misericordia. Hasta el último tiempo en el que Moisés estuvo, Dios decidió no tener en cuenta la rebelión de ese pueblo. En el sentido de que él no reaccionó y no se dejó provocar. Él dijo, esta generación no pasará. Ese fue el juicio y el castigo de Dios con esa generación. Pero usted no ve a Dios reaccionando como reaccionó Moisés en el último momento. ¿Se acuerdan? Dios fue generoso y misericordioso. No significa que aún en el desierto ellos no vieron el castigo de Dios. Tuvieron que verlo. Pero ahora, amados, diga conmigo, si uno de ellos no estaba de acuerdo conforme a la santidad de Dios, ¿qué le pasaba a su caminar? Se detenía. Por eso es tan difícil, amados, en una casa remar uno solo en cuanto a la conciencia de lo que es mi relación con Dios, de cómo Él quiere guiarme en su palabra, de cómo yo permito que Él trabaje en mi vida, genere cambios, amados. Pero si el resto de los participantes de esa familia no estamos en unidad y en una misma mentalidad, dice la Escritura que una casa dividida se destruye a sí mismo. Está destinada a caer. Entonces diga conmigo, esto les generó a todos un compromiso. Amén. ¿Estamos entendiendo? Estoy tratándole de ilustrar. Sigamos leyendo. Verso 6. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad de entre el pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. ¿Sabía usted que estas palabras no están escritas ahí porque sí? ¿Qué quiere decir esto? El pueblo ya sabía que ese era un objeto santo, donde Dios en él representaba su presencia.
Sabían incluso que en el tabernáculo, amados, para poderse acercar al lugar donde estaba el arca, tenían que vivir un proceso de reconciliación con Dios. Así fue en ese momento. Amén. Para el Antiguo Testamento y bajo ese pacto el pueblo se acercó a Dios de esa manera. Pero ¿qué implica que los sacerdotes pasaran delante de todo el pueblo con el arca cargada? Que todo el pueblo dijo, wow, se santificaron. Pueden cargar la presencia de Dios porque ellos son de alguna manera coherente al Dios que portan. ¿Está entendiendo conmigo? Entonces diga conmigo, cuando nosotros vemos a nuestras cabezas pasar con el arca, decimos, wow, ese caminar me da un ejemplo. Esto es serio, amados, esto es serio. Qué lindo ver un padre cuando toma en serio la presencia de Dios en su vida, la palabra de Dios en su vida. Cuando vemos una cabeza que dice en presencia de todos, aquí estoy yo, mi caminar es coherente con lo que yo porto. Amén. Porque de lo contrario, amado, el que no estuviese en integridad, irremisiblemente moría. Amén. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Entonces verso 7 dice, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios promete respaldar a un hombre cuando hizo lo que tenía que hacer. Dice, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, miren que este verso es clave para nosotros en esta mañana. Subraya esta primera parte. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Hay algo particular en este verso. Dios tenía una intención, se había propuesto hacer algo a favor de su pueblo. Dice, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. ¿Qué quería Dios que su pueblo entendiera? Que Él iba con ellos. Amén. Que Él estaba presente en su caminar. Dios quería darle testimonio a su pueblo de que su presencia iba con ellos. Miren esta versión, no se duerma. Dígale al que está a su lado, amado, yo te pido que me ayudes a mantenerme despierto. Está haciendo mucho calor. Y de pronto el calorcito lo arrulla y usted cree que está debajo de sus cobijas. Despiértese. Mire esta versión. Y añadió, en esto reconoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros. La palabra conocer es la palabra percibir o darse cuenta. Mira al que está solo y dígale, la palabra conocer es darse cuenta o percibir. Amén. Reconocer. Quiere decir que Dios iba a hacer algo para que su pueblo entendiera, Dios está allí. Amén. Cuán importante. Y miren que la verdad a mí me conmueve. Porque simplemente Dios hubiera podido decir, tranquilos, frescos, yo voy con ustedes. Pero Dios, considerando a su pueblo de una manera tierna, miren, yo solamente puedo ver su gracia y su bondad. De verdad, amado, de verdad. Porque Dios no tiene que hacer cosas para que usted se sienta seguro y de alguna manera eso confirme su fe para que usted diga, sí, Dios está conmigo. Pero Dios, conociendo a su pueblo, dijo, miren, tranquilos. Ustedes van a ver que voy a hacer algo y en ello entenderán y dirán, ay, tan lindo, mi papá Dios va conmigo. Amén. ¿No le parece hermoso de parte de Dios en cuanto a su forma de tratar a su pueblo, que Él haga cosas como esas? Qué lindo cuando Dios nos confirma en nuestro caminar con Él que Él va con nosotros. Es más, quiero decirle algo. Diga conmigo, su presencia
En medio de este pueblo era la base sobre el cual el pueblo iba a sentir que Dios estaba allí y los iba a respaldar. Amén. Mira el que está a su lado y dígale: la presencia de nuestro Dios es lo que nos da seguridad de que Él nos respalda, de que Él está con nosotros guiándonos. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Siga leyendo. Dice, aquí está la clave. He aquí, aquí está la evidencia. El arca del pacto del Señor de toda la tierra. ¿Qué dice allí? Pasará de vosotros en medio del Jordán. Este pueblo, al ver, amados, los sacerdotes caminando hacia el río, pisando las aguas y viendo cómo Dios abría. Lo que parece decir es que en una ciudad arriba de donde venía el río se detuvieron las aguas al punto en que ya no caía más aguas y las que venían se fueron hacia el mar. Dice, al punto que se secó ese río. En los días, amados, donde más caudaloso estaba ese río, dice que era tiempo de siega. Tanto así que el río se desbordaba. Quiere decir que cuando ellos llegaron al río, vieron una situación peligrosa. Ellos dijeron, wow, mira, cruzar este río, no solamente con guerreros, con hombres, porque tienen que entender que a la tierra prometida entró todo el pueblo, amados. Todo el pueblo. Eso no era algo fácil. ¿Saben lo que es cruzar un pueblo de más de 1 millón de personas por un río caudaloso? ¿No era una situación de peligro? Pero dice la escritura, en esto entenderéis que yo voy con ustedes, que yo primero voy a cruzar ese río. Pero ¿qué implicaba que Dios cruzara el río? Que los sacerdotes caminaran confiando y obedeciendo. Entonces ellos decían, bueno, Dios va con nosotros. Pero miren la diferencia. Cuando ellos cruzaron por primera vez el mar, ¿se acuerda usted del mar allí cuando Moisés guió saliendo de Egipto a su pueblo? Miren que Dios primero abre el mar y ellos luego cruzan. Pero aquí cambia el modus operandi. Aquí Dios dice, primero caminen, dé un paso y luego yo actúo. ¿Qué diferencia tan grande? Amén. Vea conmigo, Dios caminó, Dios respaldó y aseguró cada paso en la medida que ellos creyeron, confiaron y obedecieron. Dígame si eso no es un tiempo distinto, donde Dios demandó más madurez, más entendimiento de ese pueblo, más compromiso. En otras palabras les dijo, yo no haré nada si yo primero no veo una disposición de ustedes. No verán mi respaldo, no verán cómo aseguro cada paso que dan si primero yo no veo la evidencia de que ustedes están confiando en mí, caminando en una integridad y obedeciéndome. Dice la escritura que Dios quería, diga conmigo, que los sacerdotes se mojaran los pies. ¿Cuántos de aquí han metido los pies en un río caudaloso? ¿Verdad que da miedo o no? Que usted los mete así, tiene que tensar el poco músculo, el mucho músculo que tiene, porque usted se estanca y usted, ¡oh, santo Dios! Amado, ¿sabe lo que implicó? Que estos hombres, no sé cuántos eran, al parecer puede ser 4 más, no lo sé, amados, los que fueran, los sacerdotes, pero no sé, no, dice 12, pero es para lo de las piedras. Pero no sé cuántos sacerdotes habían ahí. Pero usted, yo no sé si usted entiende o alcanza a dimensionar, ilustrándolo en su cabecita, lo que pudo haber representado, amados, con ese peso, querer obedecer, confiar en el Señor y permanecer allí. ¿Sabe qué implica eso? Que Dios, diga conmigo, quería una obediencia y una confianza perseverante y permanente. Imagínense el primer paciente que pusiera el pie allí y dirá, ay, está o muy fría o esto, ¿por qué me mandan a mí de primero? Que venga otro. Yo creo que los que estaban atrás empujaban.
Pero Dios permitió que ellos dieran el primer paso. Porque hay momentos, amados, en nuestra vida, en el caminar con el Señor, que Dios dice: yo quiero ver tu compromiso. Yo quiero ver tus decisiones de fe y de obediencia. Y yo quiero que perseveres sin temor. Ellos se enfrentaron a una situación peligrosa, que humanamente cualquiera hubiera podido decir: donde nos metamos, la corriente nos lleva, con este peso nos ahogamos y el desastre hubiera sido terrible. Pero ellos tenían que decir: Dios está aquí. Miren lo que representa, amados. Miren esto. Dios les promete: en esto conocerán que yo estoy con ustedes, en que yo primero cruzaré el Jordán. Pero Dios es el que cruza con ellos. Y mire lo que implica que Dios cruce con ellos. Ellos tienen el arca. ¿Será que Dios iba con nosotros? Yo creo que esos primeros pasos fueron como... Pero cuando ellos, amados, asentaron el pie con confianza y dijeron: Dios está aquí, inmediatamente ocurrió el milagro. Amén. Mire lo que Dios quiso mostrar en ese momento a su pueblo. El verso 11 dice: he aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros. ¿En qué debería estar apoyada la fe de estos hombres mientras estaban haciendo ese acto de osadía? Mire lo que dice allí, mire lo que dice. Voy a leer esta versión porque hay algo que a simple vista no podemos ver, pero allí hay algo oculto muy lindo. Dice: el arca del pacto, dice esta versión, que pertenece al soberano de toda la tierra, cruzará el Jordán delante de vosotros. En otras palabras, su fe debía apostar a que ellos entendían, diga conmigo, que Dios era soberano sobre esas circunstancias. Amén. Diciendo esto no va a salirse del cauce. Mire, una de las cosas que yo más le temo a un río son los remolinos. Yo no sé si usted ha escuchado que hay gente que se ha ahogado porque aún versados en saber nadar. Yo soy muy malo para nadar. Si acaso sé hacer el nadito del perrito, y aún el perrito se ahoga. Además que usted sabe, amados, hay gente muy buena nadando, pero eso implica fuerza. Y alguien que se cansa, por más bueno que sea, termina ahogándose. Y yo entiendo algo que me ministró y yo dije: wow, Señor, el paso que ellos dieron reposaba sobre su confianza en que Dios era soberano. En otras palabras, que Él era dueño sobre la situación que estaban pisando, que Él tenía el control. Mire algo, amados, de este texto, David un día lo usa para reconocer algo de Dios. Vaya conmigo a Salmo 66 y vamos a leerlo juntos, porque hay algo muy lindo aquí. Miren cómo David usó el momento en el que Israel cruzó el Jordán para aplicarlo a algo personal. Y en eso reconoció algo importante de quién es Dios. Salmo 66, verso 1. Dígame amén cuando lo tenga. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios. Esto me recuerda a una canción. Cuán asombrosas son sus obras. Cuán asombrosas son sus obras. Amado, esa canción la cantaba mi madre cuando yo era un niño. Yo en el momento no sabía que eso era: toda la tierra te adorará, toda la tierra canta su nombre. Era una canción muy linda, amado. No me suena bien por la voz, pero era muy linda. David está aclamando, reconociendo, bendiciendo, alabando el nombre de Dios. Y hace este canto y dice el verso 3: decida a Dios. O sea, está hablando de un diálogo, está hablando de un momento de adoración donde David le está cantando algo a Dios y dice: decida a Dios. Wow, cuán asombrosas son tus obras, por la grandeza de tu poder se someterán a ti
tus enemigos. Parece ser que David estaba viviendo una situación en la que tenía enemigos que lo estaban persiguiendo. Los historiadores no precisan el momento, porque este salmo está en un grupo de 36 salmos donde no se ubican en un contexto específico de la vida de David. Pero estos 36 salmos, todos adoran a Dios por algo específico. Porque Él es Señor y dueño de la tierra. Él es soberano sobre todas las cosas. Y se cantaron estos salmos en medio de unas situaciones que no se saben cuáles fueron, aunque se muestra algo, para que en ellas nos dejen ver cómo David, amados, en medio de una situación difícil, reconoció el señorío y la soberanía de Dios. ¿Cómo lo hizo, amados? Adorando. Y yo me meto en los papeles, en los zapatos de este hombre, y yo digo, bueno, si él estuviese siendo perseguido y estuviese con la zozobra de que le iban a hacer daño, miren la reacción de este hombre cantando: Señor, quiero decirte algo, yo te adoro, toda la tierra te adorará, tú eres bueno, tú eres poderoso, tú eres grande, oh Dios. Se parece a nuestras reacciones en medio de algunos momentos, ¿no? Que componemos más bien cantos de lamento y de tristeza. Ay, el Señor me dejó. Ay, el Señor se olvidó. ¿Dónde está su fuerza? Como Gedeón: si tú estás con nosotros, ¿por qué vivimos esto? ¿Se acuerdan que lo vimos el domingo pasado? Gedeón se quejó, como muchos lo hacemos. Pero es el momento donde más tenemos que ver quién es Dios para poder adorarle. Y sigue diciendo: venid y ved. Verso 5, las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Y mire lo que dice siguiendo ahí: por el río pasaron a pie. Allí en él, ¿qué dice, amados? Wow. Él toma ese momento del pueblo de Israel como suyo. Y viendo eso que Dios hizo allá, él entendió que en su circunstancia Dios estaba usando ese momento para revelarse a su corazón y decir: Señor, tú volviste el mar en seco, abriste camino en medio del mar, y aún cuando Israel pasaba por ese río, tú lo secaste. En otras palabras, ¿sabe lo que está diciendo allí? ¿Sabe qué está diciendo? Mire, está diciendo esto. Yo no sé si usted ha secado un río y ha visto cómo queda un río después de que al recientico se seca. ¿Cómo queda la tierra de abajo? Como lodo. No sé si usted ha caminado sobre el lodo. Es difícil. Pero ¿saben en qué consiste el milagro que Dios hizo? Diga conmigo: secó el río. Y pasaron tranquilos. Si era difícil pasar más de 1 millón de personas por un río, diga conmigo: ¿acaso Dios no facilitó el caminar de ese pueblo? Amén. Quiero decirle algo. Cójale la mano al que está a su lado y dígale: nuestro Dios es soberano. Diga conmigo: nuestro Dios es soberano. Dígale: el Dios que tú tienes es soberano. Dile: es tan soberano, tiene tanto control de las situaciones, que las circunstancias no impedirán, dígaselo así, no impedirán que tú puedas tener un paso firme y puedas seguir avanzando. Wow, amado, eso me ministra. Esta mañana estaba orando al Señor y el Señor trajo esta canción. No sé si usted la ha escuchado. Vamos a tararearla un poquitico. Tome la mano del que está a su lado. Soberano, sobre todo y sobre todos, soberano. Quiero hacerte más famoso en mi generación. Engrandeceré tu nombre. Dígaselo una vez más, dígaselo. Soberano, sobre todo y sobre todos, soberano. Quiero hacerte más famoso en mi generación. Engrandeceré
tu nombre. Noten algo, amados, mientras que va la melodía con Johncito. En el momento Dios hace este milagro para fortalecer el caminar de su pueblo, diciéndoles: mientras que están ahí, crean que yo soy soberano, tengo el control de la naturaleza. Miren, este salmo dice el verso 7: Él señorea con su poder para siempre. ¿Qué dice allí? Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, o sea, sus ojos cuidan, están atentos. Dice: los rebeldes no serán enaltecidos. Y está haciendo una comparación de aquellos que delante del Señor son sujetos. Está hablando de que la soberanía y el señorío de Dios. Dice: bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Y habla de cómo lo metió en un proceso y en una prueba, que fue como fuego, como el fuego que pule, que limpia el oro. Pero él dijo: pero allí Dios me mantuvo como que mi pie no resbalara. ¿Saben qué? ¿Cuál es la evidencia más linda de que Dios está con nosotros? De que Él no permite que nuestro pie resbale a pesar de las circunstancias que enfrentamos. Él asegura, Él cambia, Él es soberano, Señor de las circunstancias, para que tú te mantengas. Aunque estés probado, aunque estés en un proceso. Y este hombre en un proceso dijo: Señor, yo quiero cantar, quiero alabar. Tú eres grande, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Mire cómo comienza el salmo, amados. Ese hombre estaba feliz en medio de un proceso. Yo digo: wow, Señor, o estaba loco o realmente era un hombre espiritual, como Dios quiere de nosotros. ¿Sabe qué pasó acá? Más adelante vamos a ver cómo Dios le dice al pueblo. Dice la escritura que estos sacerdotes tuvieron que llegar a la mitad del río seco y esperar ahí hasta que más de 1 millón de personas cruzaran. ¡Wow! Si lo primero había sido, entre comillas, difícil, saber lo que era esperar, parece ser, algunos dicen, parece ser, por estudios que han hecho acerca de este río, no lo precisan, es una especulación, que tomaron 1 día esperando a que todo el pueblo cruzara. ¿Sabe lo que es 1 día? Estar ahí, sosteniendo el arca, esperando que... Mira, amado, si yo veo a alguien lento, yo digo: ay, que lo mueva porque es que ya no me aguanto. Pero Dios cambió el aspecto, la condición de esa circunstancia para ayudarles. Dios estaba ahí, día conmigo. ¿Cómo manifestó su compañía? Respaldándolos, dándole las fuerzas, poniendo las condiciones para que ellos pudieran perseverar y permanecer. Qué increíble que de estos pocos hombres un pueblo dependía. Imagínense donde le entrara la chiripiorca a uno de ellos, el desespero, la ansiedad. ¿Eran 4? Qué bueno. 4 hombres ahí, todo 1 día. Amado, entienda algo en el nombre del Señor. Muchos dependen de nuestra obediencia. Como cabezas, otros dependen de que perseveremos, permanezcamos, le creamos al Señor. Yo creo que lo que estaba en el corazón de estos hombres es: el Señor es soberano, estas aguas no se van a venir. El Señor nos ayudó, nos trajo hasta acá. Aquí nos va a ayudar el Señor. Hasta que no veamos uno, esas aguas no se van a venir. La escritura dice, amados, que aún alcanzó fuerzas y tiempo y fe para terminar la instrucción. ¿Cuál era? Tras del hecho, tenía que escoger 12 hombres que tomaran de ahí 12 piedras. Imagínense el que le hubiera dado por escoger la piedra. Le saca la piedra a los otros. Dice que las tomaron. Ahí levantaron un testimonio que marcó ese lugar. Dice que otros sacaron. Sigue, Johncito, tú con fuerza y con ánimo, que el Señor te sostiene. Vamos a aplicar la palabra.
Y dice que estos 12 hombres toman las piedritas. En Deuteronomio dice que ellos tenían que calafatearlas con cal, colocarles cal, porque allí tendrían que escribir la ley. Y dice que cuando 12 piedras las levantaron, dice, esto quedará como una señal para sus generaciones. Es lo que estamos cantando. ¿Cuál era la señal? De lo que Dios había hablado y cómo Dios quería que ellos vivieran. Pero la señal de que Dios respalda cuando alguien le cree y le obedece y persevera y da todo en ello. Amén. ¿Vale la pena o no vale la pena, iglesia? Vale la pena. Vale la pena. Amén. Quiero que miremos algo muy lindo. Ahorita vamos a seguir cantando. John, tú sigue ahí, que el Espíritu Santo te dé la fuerza. Mira al que está a su lado, tome la mano y dígale: a veces esperamos que Dios actúe para nosotros actuar. Dígale: pero hay momentos donde Dios quiere un primer paso para Él actuar. Miren esto, verso 3. Subraya esta palabra que es poderosa. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Jordán, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, ¿qué pasaría? ¿Quién determinaría el cuándo de Dios? La fe y la obediencia de esos hombres. Dios tenía establecido un tiempo, pero Dios dijo: pero ese tiempo se detonará, se activará cuando yo vea que ellos asienten. Noten la palabra que dice ahí. La palabra asentar viene de una palabra que tiene que ver con poner, posar. Amén. ¿Sabes lo que literalmente está diciendo? Aquí no vale la puntica del dedo gordo. Quería la planta completa. Miren los detalles tan específicos de Dios en medio de un propósito. Y eso me muestra, uno, que Dios es detallista y que Dios no deja perder nada. Si Dios te dice con pelos y señales, amado, usted hágalo con pelos y señales, porque Dios se agrada de una obediencia completa. Cualquiera hubiera podido decir: ya estamos aquí. Dice esto, mire que es poderoso. Yo no sé si usted lo está viendo, pero yo lo veo en mi espíritu. Los primeros entraron y asentaron los pies, pero eran los pies de todos. Quiere decir que ellos tuvieron que adentrarse a los bordes de ese río para que el pie de todos estuviera ¿qué? Firme. Y en esa firmeza Dios actuó. Miren los milagros que Dios hizo allí en ese momento. Quiero decirle lo siguiente. Pasaron 6 cosas que no sé si usted se dio cuenta, pero en ese momento Dios hizo 6 cosas como un testimonio para ese pueblo. La primera, Dios había hablado de esta situación incluso desde los días de Moisés. En Deuteronomio habla de esta instrucción. Dios ya se las había dicho. Diga conmigo: Dios lo había predicho. Entonces, en el momento en que ellos lo creyeron y lo obedecieron y lo vieron, ¿qué confirmaron? Que lo que Dios había dicho lo cumplió. Entonces diga conmigo: lo primero que vieron fue la veracidad de Dios frente a una promesa. Segundo, Dios había hablado del tiempo exacto en el que Dios iba a obrar. ¿Cuál era ese momento? Cuando ellos ¿qué? Wow. Entonces diga conmigo: había un momento, un kairos de Dios dispuesto. Amén. Hemos visto lo primero. ¿Qué es lo primero? La veracidad de Dios. Lo segundo, un tiempo específico. Tercero, esto sucedió en medio, amados, de una circunstancia peligrosa, pero una circunstancia sobre la cual Dios mostró su señorío, su soberanía
sobre la misma naturaleza. Entonces lo tercero que vieron, la soberanía de Dios. Primero vieron su veracidad, segundo que vieron, su tiempo, y tercero que vieron, su soberanía. Cuarto, amados, el agua se detuvo por muchas horas. Algunos ateos que quieren refutar la escritura, y entre esos hablo de muchos cristianos, porque yo no los llamaría así sino otra cosa más que ateos, porque tratar de razonar cómo Dios pudo intervenir y obrar, algunos letrados dicen es que el río no era profundo, es que el río no era tan caudaloso, seguramente en ese momento no corría tanta agua. Algunos historiadores, amados, dicen, no preciso cuál es la fecha, no sé, 1900, 1800 algo, la cantidad de agua que corría por el Jordán era de más de 6,000 millones de centímetros cúbicos. Y usted sabe que entre más pasa el tiempo, el tema del recurso del agua ha ido menguando. Y estos historiadores dicen que es probable que en el momento donde Israel cruza el río era algo que no se puede ni calcular en cuanto a la cantidad de agua que corría. Además por la geografía, porque venía de una ciudad alta y bajaba, o sea que la corriente bajaba con fuerza. Pero el milagro, amados, no solamente tenía que ver con secar un lugar. Imagínense lo que tuvo que pasar para secar la tierra. O sea, ahí se empezó a ver el milagro de Dios, ¿o no? Como cuando Jesús convirtió el agua en vino. Fue algo que saltó a la vista, porque ellos no cruzaron con el piso baldío, sino en seco. Lo confirmó David. Amén, ¿está aquí conmigo? Amén. Pero el milagro tenía que ver, amados, no solo con que secó un lugar, sino que mantuvo las aguas retenidas por mucho tiempo. ¿Cuánto Dios está dispuesto a hacer? Y mira el que está a su lado. ¿Cuánto Dios está dispuesto a hacer para que tú avances? Si eso no te da un testimonio de lo importante que es tu caminar en la voluntad de Dios, amados, yo digo, ¿cuántas cosas Dios ha hecho para decirte, hijo, mira, ya el impedimento se quitó? Ya, ¿qué argumento tienes para no seguir, para no continuar? ¿Qué es lo que no puedes hacer? Si es que aún has visto mi sobrenaturalidad en medio de tus circunstancias para darte un testimonio. Avanza, 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 avanza. Sexto y último. Quinto. Cuarto fue el que hizo un milagro ahí reteniendo las aguas y secando el piso, ¿verdad? Para que ellos pudieran avanzar, que no es otra cosa más que el deseo de Dios de que su pueblo no se detuviera, sino avanzara. Bueno, enumerémoslos. Primero, su veracidad. Segundo, que tiene un tiempo especial. Tercero, su soberanía. Cuarto, que quiere. Y ahora quinto, cuando el pueblo cruza, dice el 4:18, y aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová subieron de en medio del Jordán, y las plantas de los pies de los sacerdotes estuvieron en lugar seco, ¿qué dice allí? Las aguas del Jordán se volvieron a su lugar, corriendo como antes sobre todos sus bordes. Diga conmigo, Dios cumplió cuando el pueblo creyó y obedeció. 5 aspectos importantes que de alguna manera le dieron a un pueblo un testimonio de cómo Dios estaba allí. Cuando ellos le hablaran a sus generaciones, hablarían de estos aspectos. Y cómo en cada uno vieron la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. Dice el 3:17, vamos a terminar allí en ese. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco
Dice ahí, firmes en medio del Jordán. ¿Cómo Dios quiere que estemos en este tiempo? Firmes en su presencia, confiando, creyendo, obedeciendo, firmes. Queremos ver la gracia de Dios, amados. Dios ha dispuesto incluirnos, participarnos de su caminar. Podría haberlo hecho como, miren, amados, dice la escritura que cuando Moisés llega al mar Rojo, dice que lo primero que hace este hombre es reaccionar, porque ve todo esto y dice, wow, mira, pero qué cosa. Ve que los egipcios ya vienen detrás. Dios los mantuvo casi que una noche separados por un muro de fuego. Dice que este hombre cae de rodillas llorando, diciendo, ay, Señor, ayúdanos. Y Dios le dice, pero ¿qué haces ahí? Esa oración ha nacido de una reacción de temor, no de una actitud de confianza. Porque temes de que yo no voy a estar ahí para guardarlos. Entonces le dice, cabezón, ¿qué he puesto en tu mano? Amados, la vara representaba la autoridad de Dios y el respaldo conferido a un hombre. No era una varita mágica, en ella estaba representada la autoridad y el respaldo de Dios. Entonces le dice, ¿qué le dice? Con autoridad y con mi respaldo, toca las aguas y se abrirán. Pero a diferencia de este momento, mire, ahí, a pesar de su incredulidad, Dios lo anima. Y el pueblo, amado, como dicen en los negocios, con burro amarrado, cruzaron. Pero en este momento no iba a ser igual. Y yo siento en mi espíritu decirle algo. Entre más caminamos con el Señor, Dios nos va a demandar de acuerdo a lo que Él ha hecho, nos ha dejado conocer, la forma en la que nos viene guiando, los procesos que hemos vivido. Y habrá momentos donde va a decir, mira, ¿sabes qué, Pilar? Quiero tu confianza y tu fe. Y que te mantengas firme. ¿Me quieres ver? Quiero ver primero eso. Mójate los pies. Póngase pie en esta mañana.